Hola, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo os encontráis todos? Mira, yo quiero compartir algo con vosotros para el día de las misiones. Bueno, en estos días me llamó la atención una noticia especialmente y tocó mi corazón, porque en ella me di cuenta la necesidad de las personas en este tiempo de confinamiento, qué necesidad, qué búsqueda tenían. Y esto lo encontré en una noticia que decía, el titular sería algo así: las palabras más buscadas durante el confinamiento, buscadas en el diccionario online de la Real Academia de la Lengua Española. Pues en esas palabras más buscadas estaba sobre todo pandemia, confinar, resiliencia, morgue, entre otras. Y la parte positiva estaban las palabras que buscaron, las palabras eran resistir y esperanza. Bueno, son palabras en las más negativas, donde estaba el término confinar, pues si las buscáis, la palabra morgue, por ejemplo, es los cadáveres como almacenados antes de ser incinerados o enterrados, o resiliencia, un término psicológico de cómo una persona acepta la pérdida de un ser querido de una manera traumática, como puede ser un accidente o como ha sido en el coronavirus. Bueno, pues con la palabra confinar, esa me llevó a pensar en un confinamiento en el cual nosotros antes estábamos también. Y en el confinamiento hemos echado, lo que más en falta hemos echado es la falta de libertad para poder visitar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, el congregarnos, como ya sabéis, incluso visitar a alguien que ha perdido un familiar, la falta de libertad de movimiento. Bueno, pues pensando en esto me trajo el Señor las palabras de Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 22 y 23, y dice lo siguiente: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Dios, porque para los creyentes, para los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, Él nos dio la libertad para acercarnos por fe a nuestro Padre. Dice que todo estaba encerrado bajo pecado, la Escritura todo lo encerró bajo pecado, y que estábamos confinados para que fuera revelada la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque eso fue para los creyentes. Nosotros ya, los creyentes, salimos de ese confinamiento. Pero ¿qué hay de aquellos que aún no han salido de ese confinamiento, del pecado, de estar encerrado en el pecado, en la ley? Aún no conocen de Jesucristo. Pues ahí donde ha tocado el Señor mi corazón, con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues en el versículo entero del capítulo 9, de Hechos 9:6, dice lo siguiente: él, temblando y temoroso, refiriéndose a Saulo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Yo entiendo que como el Señor le dijo a Pablo: ¿qué quiere que yo haga, Señor? Pues el Señor nos dice: levántate, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Allí se te dirá cómo debes de ayudar a los hermanos que han salido a otros países a predicar la palabra que Dios ha demandado de nosotros. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes ayudar físicamente, económicamente, espiritualmente? ¿Cómo puedes apoyarlo? Nosotros tenemos que estar pendientes a lo que Dios nos va a decir cuando entremos en la ciudad. Pero sí que tenemos que levantarnos
y dar ese paso de fe para entrar. Pero con una condición que también la encontramos en la palabra de Dios, y es que nos pongamos un calzado muy especial. Y ese calzado lo encontramos en Efesios 6:15 y dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa un proceso en el cual se somete una prenda para que pueda resistir. ¿Os acordáis? La palabra más buscada entre las positivas era esperanza y resistir. El Evangelio de Dios trae paz y esperanza y también trae resistencia para poder llevar la palabra a aquellos que aún no han conocido a Jesucristo y están confinados bajo pecado. Hermanos, el Señor quiere que entremos todos en la ciudad. Quizás no podamos entrar, nuestros pies no puedan pisar esta tierra, pero sí que puede entrar nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestro cuidado hacia esos hermanos que han cruzado y han entrado en la tierra que Dios le ha demandado. Mira, para terminar, dice en Samuel la palabra de Dios lo siguiente. Dice Dios que Él guarda los pies de sus santos, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Queridos hermanos, tenemos que entrar en la ciudad con aquel que ha sido enviado a predicar la palabra de Dios, porque Él no puede solo. La obra misionera es de toda la iglesia. Debemos estar comprometidos con la misión de Dios. Que el Señor os bendiga.